Bueno, estamos ya a 6 días de las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos y creo que hay dos temas que dominan en este momento la discusión en este país en torno del proceso electoral. Por un lado, una enorme cantidad de estadounidenses que ya ha votado de forma anticipada, ya sea por correo, de manera presencial, en las modalidades que puede darse el voto anticipado en los diferentes estados de la Unión Americana. Y la cifra que se ha dado a conocer esta mañana es de 52 millones de personas. Hay aproximadamente 186 millones de empadronados para votar en Estados Unidos, así que pues ya más de la cuarta parte del padrón se habría votado, habría expresado su postura, su opinión, su adhesión a algunos de los candidatos en esta elección. Por otro lado, pues sube el tono de la campaña en estos últimos días, suben los insultos. Ayer el presidente Joe Biden llamando basura a los simpatizantes de Donald Trump. La Casa Blanca quiso pues explicar lo que había querido decir el presidente, pero en realidad pues ya la postura o la versión de que llamó Biden basura a los seguidores de Trump, pues ya quedó muy asentada en la opinión pública. Incluso Kamala Harris esta mañana desde la base aérea Andrews tuvo que deslindarse de ese comentario, pero pues los insultos vuelan de un lado y otro. Trump ha llamado a Kamala Harris una persona con un bajo IQ, con un intelecto muy pobre. Ella ha respondido diciendo que es un tirano en potencia. Los insultos vuelan y suben de tono conforme se acerca la fecha del 5 de noviembre. Vamos a hablar de todo ello con Eduardo Rosales, internacionalista, profesor de la FES Acatlán de la UNAM, a quien me da mucho gusto recibir en el programa. ¿Cómo estás, Eduardo? Mi querido Pascal, qué gusto estar en este espacio. Un saludo y abrazo a ti, a tu equipo y desde luego a tu muy informada audiencia y teleaudiencia. Muchas gracias, Eduardo. ¿Cómo ves esta recta final de los comicios presidenciales en Estados Unidos? Mi querido Pascal, si tú me lo permites, nada más daría un par de datos como antecedente y como contexto. Primero, tenemos un sistema electoral en Estados Unidos ya anticuado, ya obsoleto, ya algunos lo califican hasta arcaico, ¿eh? Es un proceso muy prolongado, año y medio para decirlo, año y medio, muy costoso, que incluso permite el financiamiento pues, de grupos ahí, de intereses, ¿no? Económicos muy fuertes. Heterogéneo, porque bueno, en unos estados es de una manera, en otros de otra manera, unos hasta con maquinitas electrónicas, otros con papeleta, unos con semi-digital, en fin, es Oye, y a complejo, ¿eh? veces en algunos estados se vota de diferente manera dependiendo del condado, ¿no? Exactamente, entonces profundamente heterogéneo. Y lo que, y lo que vemos en este momento, además, sobre todo el punto central, es que es un voto indirecto, no un voto directo. Es decir, no gana pues la persona que sea más votada, ¿no? Digamos el voto popular, sino el voto electoral. Entonces, todo esto es una cuestión de fondo que pues desde luego impacta y que hace en estos momentos que Estados Unidos sea rehén, por decirlo, si me permites el término, de los estados columpio. No importa los otros 50 estados, ya sabemos cómo van a votar, pero son 7 y particularmente 3. Ahora, hay otra cuestión de fondo que creo que tenemos que tomar muy en cuenta en estos, desde los anteriores y anteriores comicios, digamos desde el presente siglo. Estados Unidos está pasando por una crisis estructural, tanto de orden económico como de orden político, como de orden social y ahora hasta de orden electoral, mi estimado Pascal. Económica, porque hay un déficit, una deuda terrible, porque hay un déficit presupuestal, porque hay un déficit comercial, porque hay un aumento de la pobreza y porque hay un aumento de la inflación. Entonces, esto, pues ahí es un caldo de cultivo precisamente que genera odio, desencanto, resentimiento, etcétera. También tenemos un problema de orden político-social, que digamos hablamos de una polarización bárbara, una polarización brutal. Estamos hablando de un supremacismo, estamos hablando de un racismo y estamos hablando también de problemas electorales, no obstante que tienen instituciones sólidas, pero con todo este discurso de odio particularmente de uno de los candidatos. Entonces, todo esto, si lo metemos en una caja y lo metemos de trasfondo, mi querido Pascal, pues nos encontramos con esta situación en la que, pues no fue propiamente una campaña de electoral, ¿no? Sino fue una campaña de odio, de agresiones, de vituperios,
de majaderías, de descalificaciones y de unos ataques hasta de orden francamente personal, y en la que vemos un individuo como Donald Trump, un delincuente, un misógino, un racista, un mitómano, que por segunda ocasión está aspirando a la presidencia de Estados Unidos, lo que nos habla ya de un Donald Trump que es un síntoma de esa terrible crisis que padece Estados Unidos, mi querido Pascal. Aunque probablemente es largo explicarlo, pero no sé si de forma sintética pudiéramos decirle a la audiencia, estimado Eduardo, ¿por qué se ha polarizado tanto este país? Yo sé que otros países también se han polarizado, México mismo es víctima de la polarización, pero ¿cómo es que pues la que muchos consideran la democracia o una de las democracias más acabadas del mundo, mejor formadas, está hoy en un panorama como el que tú acabas de plantear? Mi querido Pascal, a mí me da la impresión que primero hay que tomar en consideración que hay toda una ola de populismos, ya sea de izquierda o de derecha a nivel mundial. Lo vemos en América Latina, lo vemos en Europa, lo vemos en Asia y pues Estados Unidos, lo vemos en Europa y Estados Unidos pues francamente no es la excepción. Pero además en Estados Unidos se ha venido generando, ha sido víctima de un proceso de globalización que ellos mismos han impulsado, pero que ha generado un desplazamiento importantísimo de mano de obra y una merma en el nivel de vida, sobre todo de aquellos blancos anglosajones y protestantes que han venido a menos precisamente por ese fenómeno globalizador, industrializador de la supuesta economía del conocimiento, que además estos blancos anglosajones pues, todavía son mayoría en términos de lo que es la votación en Estados Unidos, en la sociedad estadounidense. Y viene el ascenso de otras minorías, de otros grupos, de los jóvenes, por ejemplo, que empiezan a desplazar y merman la calidad de vida de esos grupos que además, dicho sea de paso, aquellos seguidores de Trump, pues son los que tienen bajo nivel educativo, bajo nivel de información o alto nivel de desinformación. Y entonces, y desde luego que han disminuido sustancialmente su nivel de vida y empieza a generar todos estos enconos, estos odios, estos resentimientos, entonces se empiezan a polarizar. Además también vemos un sector conservador en Estados Unidos como que añora los viejos tiempos de un Estados Unidos líder en el mundo. Vemos también pensamientos, por ejemplo, con el tema del aborto, unos conservadores, antiaborto, otros pensamiento proaborto, o bueno, más que proaborto, la despenalización. Vemos también este fenómeno migratorio que ha dividido profundamente a la sociedad estadounidense. Vemos en el último esos cierres de campaña de Kamala Harris y de Donald Trump, unos pues en favor de la legalización, de la gestión y otros francamente de la criminalización. Vemos también el fenómeno de las drogas. Vemos toda esa cuestión del fentanilo, en que pues, desafortunadamente México tiene mucho que ver, este aumento del consumo brutal, terrible, estas enormes muertes. Y vemos también otros temas que polarizan enormemente entre las nuevas generaciones y las viejas generaciones, como la energía, otro basada en hidrocarburos, mientras que otra candidata pues está por energías verdes. Tenemos también lo de la justicia racial. Todavía hay muchas reminiscencias de racismo en la sociedad estadounidense y todo esto, si lo juntamos, mi querido Pascal, y llegamos a este momento, nos damos cuenta de esta profunda polarización y división. ¿Tú crees que este proceso pueda desembocar en hechos violentos? Digo, ya hay un antecedente que es el del 6 de enero de 2021. Creo que no se puede descartar, pero con lo que se está viendo en este proceso, ¿crees que vaya a tener el proceso una finalización pues relativamente tranquila en cuanto a la aceptación del resultado por parte de quien pierda la elección? ¿O prevés un periodo postelectoral turbulento? Si llegase a ganar el candidato Trump, cosa que pues todo está en lo posible, es más, las apuestas dicen que él va a ganar, ojalá y se equivoquen, pero si gana el candidato Trump, me parece que el Partido Demócrata
aceptaría. Y la candidata Harris me parece que aceptarían esta derrota y el nivel de violencia postelectoral sería bajo o mínimo, probablemente hasta inexistente. Pero si gana la candidata Harris y se convierte ahí en inquilina de la Casa Blanca, me parece que el conflicto electoral sí podría tener, postelectoral, podría tener tintes preocupantes. No obstante, que ya las instituciones, todo el andamiaje de Estados Unidos está preparado para una situación de esta naturaleza, porque Trump jamás, jamás va a reconocer que perdió y seguiría con este discurso, con esta posición del fraude electoral. Y desde luego todos sus seguidores, pues me parece que se encenderían los ánimos y podrían pasar hechos verdaderamente lamentables que mermarían la credibilidad del sistema democrático estadounidense. Sobre todo, Eduardo, en un escenario de un triunfo apretado de Kamala Harris, ¿no? Sí, yo no creo que haya un margen holgado, ¿no? En favor de alguno de los dos candidatos. Estamos viendo que en términos del voto popular, las últimas encuestas nos dan 48-48, estimado. O sea, vamos, ni dentro del margen de error, mover uno o dos, pues no, los dos Sí. 48. Y bueno, pues también en esos estados Columbio, particularmente en esos tres del norte, pues también muy cerradas las Sí. encuestas y la moneda está en el aire. Así es que hay que prepararnos, pues desafortunadamente, para hechos bastante desagradables. Sí, porque son elecciones que repercuten desde luego en el futuro de este país, pero por la importancia que tiene este país, pues repercuten también en el futuro de buena parte del mundo. Y sin duda un país como México, tan relacionado con Estados Unidos, pues se juega también mucho en esta elección, aunque ningún ciudadano mexicano que no sea a la vez ciudadano estadounidense puede votar. Efectivamente, me parece que, si bien es cierto, como tú lo señalas acertadamente, pues las elecciones son en Estados Unidos. Sí, pero estamos hablando de la primera potencia económica del mundo y que tiene ahorita varios temas a nivel internacional que en caso de ganar uno u otro tendrían repercusiones inmediatas. Por ejemplo, la guerra ruso-ucraniana. Ahí había una situación totalmente, dos enfoques distintos. Sí, El conflicto entre Israel y Palestina, sí. por ejemplo. Otro, el conflicto ya directo entre Estados Unidos y Rusia y entre Estados Unidos y China. Pero además también nosotros, y hay que decirlo, una economía subordinada, dependiente, estrechamente vinculada con Estados Unidos, también tendríamos afectaciones severas, ya sea gane uno u otro. Así es que tenemos temas, los clásicos, comercio, viene una revisión del TEMEC, que a lo mejor en algunos puntos hasta será una renegociación, mi estimado Pascal. Tenemos tema de la seguridad, ¿qué te puedo decir, no? Un Trump que, pues ya sin controles, podría incluso cumplir esa amenaza de algunas incursiones aquí contra grupos delictivos. Y en el tema de la migración, Sí. ni qué decir, ¿no? Continuará el muro y esta criminalización y ataque contra los migrantes indocumentados. Bueno, pues yo creo que está muy claro por lo que hemos platicado contigo, Eduardo, las razones por las que nuestra audiencia debe estar atenta a lo que sucede el proceso electoral estadounidense en los últimos días de la campaña electoral y por eso estamos reportándolo desde acá y platicando con los expertos en México que le saben mucho al asunto como tú. Gracias, Eduardo, muy amable, te mando un abrazo. Otro de regreso, mi querido Pascal. Bonito día. Además, acatleco como yo. Muchas gracias. Gracias de la FES Acatlán de la UNAM, Eduardo Rosales, internacionalista.